Dios les bendiga, hermanos. Damos muchas gracias a Dios, hermanos, por esta mañana y por cada uno de los testimonios que pudimos escuchar. Damos gracias a Dios por el cumpleaños de Beatriz, ¿verdad? Y los testimonios escuchados. También por esa obra que está haciendo nuestra hermana Nini en la vida de este niño. Y también Damari tiene que saber que hay una iglesia que va a estar orando para que el Señor abra puertas según su voluntad. Vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre eterno, Dios fuerte, digno eres tú, Señor, de toda alabanza, de toda gloria y de toda adoración. He aquí nada somos nosotros sin ti, y he aquí no hay bien fuera de ti para nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por concedernos, oh Dios, el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor. Queremos, Señor, suplicarte en este momento que guíe este tiempo de predicación de tu palabra. He aquí, Padre, deficiente, siempre estaré delante de ti, mas imploro misericordia para hacer uso de tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Padre, obre en mi vida y en aquello que han de escuchar. Son favores, Señor, que suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir a la primera carta escrita por Juan. Donde estaremos exponiendo la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos a leer los textos desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la palabra de Dios, capítulo 3 de Primera de Juan. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando nosotros hablamos de la relación de padres a hijos, y cuando hablamos de pertenecer a una familia, nosotros tenemos familia en nuestra sociedad, en nuestro país, que son poderosas, que son adineradas, y sabemos que aunque ellos tienen muchos recursos y mucha influencia en la sociedad, sabemos que a pesar de eso ellos tienen limitaciones que por más poder, dinero que tengan, nunca van a poder superarla. Pero es importante, hermanos, que nosotros también reflexionemos que como hijos de Dios, nosotros tenemos grandes privilegios que sobrepasan los límites establecidos por los hombres. Somos hijos de Dios y tenemos un Padre que no tiene límite
y que no hay nada que sea imposible para Él. Él sostiene nuestra vida, Él guarda nuestras vidas, Él provee, sustenta. Él con su poder, con su soberanía, gobierna los cielos y la tierra. Pertenecemos a una familia y como hijos, entonces, debemos darle honra a nuestro Padre. Así que esta mañana vamos a ver a través de este tiempo, hermanos, hijos que honran al Padre. Y el primer versículo que nosotros encontramos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y es interesante, hermanos, que este texto inicia diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Inmediatamente nosotros podemos notar que somos hijos de Dios no por la acción que alguno de nosotros pueda hacer, sino por la acción de Dios en favor nuestro. Inmediatamente el texto muestra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Así que es Dios el que toma la iniciativa de llamar a los hombres al arrepentimiento, de ofrecer perdón de pecado y vida eterna. Es Dios el que envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Es Dios el que envía a través de Cristo Jesús la posibilidad de que el hombre tenga paz para con Dios. Mientras que el hombre es un recipiente que recibe la gracia y el favor de Dios. Nosotros podemos notar entonces en este texto inmediatamente que es por el amor de Dios que nosotros somos hijos de Dios. Hermanos, y si nosotros meditamos un poco en este texto, nos damos cuenta que cada uno de nosotros no buscaba a Dios, no amaba a Dios, no vivía para Dios, no hacía nada que fuera acepto delante de su presencia. Sin embargo, el Dios soberano, eterno, decide mostrar su amor hacia nosotros. Y este es un amor incondicional, un amor que solo Dios puede mostrar. Y el texto dice: para que seamos llamados hijos de Dios. Dice: por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. Y esto es importante porque Juan está contrarrestando las falsas enseñanzas de aquello que distorsionan la palabra de Dios y que establecen puntos doctrinales que no están en consonancia con el carácter de Dios, con la santidad de Dios, con la pureza de Dios. Y él está contrarrestando estas falsas enseñanzas con la verdad de Dios, con su palabra. Dice el versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice: ahora somos hijos de Dios. Yo recuerdo que cuando niño jugábamos y decíamos entre los amiguitos, decíamos: todos somos hijos de Dios, o todos somos hermanos porque somos todos hijos de Dios. Yo no sé si usted llegó a escuchar esa expresión, pero yo la llegué a escuchar en mi infancia como parte de la enseñanza de la iglesia tradicional. Enseñaba que todos éramos hijos de Dios y por lo tanto todos éramos hermanos. Sin embargo, en este versículo nosotros podemos notar, hermanos, que dice: amados, ahora, no antes.
Y esto marca una diferencia, ciertamente, porque separa lo que anteriormente éramos con lo que ahora sí somos. Y es importante, hermanos, notar esa separación que Juan establece allí en la palabra de Dios. Ahora somos. Eso quiere decir entonces que el hombre que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador no puede autodenominarse como hijo de Dios. Hay una separación entre Dios y los hombres por causa del pecado. Y no es solamente el pecado que el hombre pueda realizar, sino porque desde que nace con los atributos de alguien pecaminoso, de alguien que está separado de Dios. Nosotros vemos esa realidad y aquí Juan la acentúa. Ahora somos hijos de Dios, no antes, hermanos. No antes. Aquellos que rechazan a Cristo no pueden ser considerados como hijos de Dios. Aquellos que se oponen a Dios y a su palabra, que rehuyen al evangelio de la gracia y de la salvación, no pueden ser considerados como hijos de Dios. Dice algo más. Él presenta entonces en este versículo 2 cuál es la naturaleza ahora de aquellos que son creyentes. Dice, ahora somos hijos de Dios, ahora. Pero ¿sabe qué? Lo más glorioso no es que seamos llamados hijos de Dios, sino que y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Le vamos a ver tal y como Él es. Hermanos, ser hijo de Dios es un gran privilegio. No hay nada que pueda compararse con ese gran privilegio de ser llamado hijo de Dios. Pero la expectación que nosotros tenemos como hijos de Dios es precisamente un día poder contemplar a Jesucristo lleno de gloria y de majestad y de honra. Eso es así que vamos a contemplar a Cristo. Apocalipsis. Dice el capítulo 4, que esto que mencionó nuestro pastor Smiling la semana pasada, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y fueron creadas. El capítulo 5, desde el verso 10 en adelante, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a contemplar a Jesucristo, coronado de gloria y de majestad y de exaltación. Así que la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios es un día estar en su presencia y contemplar su hermosura, su majestad.
Hermanos, esta esperanza solamente la tienen aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Juan está marcando esa diferencia entre los falsos maestros, entre los falsos creyentes y los que verdaderamente están esperanzados en Dios de ver a Jesucristo. Y es por eso, hermanos, que en el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, y esto es vital en la vida de cada cristiano, y todo aquel que tiene esta esperanza de ver a Cristo Jesús coronado de gloria y de majestad, ¿sabe qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan está siendo muy preciso en lo que está diciendo. Tenemos el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Tenemos una esperanza gloriosa de poder contemplarlo a Él. Ahora, esa esperanza que nosotros tenemos, hermanos, no nos abandona para vivir la vida en pecado, no nos abandona para vivir la vida a nuestra manera, no nos abandona para vivir una vida llena de pecado o de esclavitud. Esa esperanza de ver a Cristo produce entonces en aquellos que son hijos de Dios, ¿el qué? Purificación. Purificación, dice, y todo aquel que tiene esa esperanza, ¿sabe qué hace? Se purifica a sí mismo. Y eso tiene que ver, hermanos, con quitar aquello que es deficiente en nosotros. Cuando el oro es extraído de la tierra, él debe ser purificado. Y la manera de cómo, ¿verdad?, quienes trabajan con oro lo hacen es sometiéndolo precisamente al fuego para quitar todo lo que no le pertenece a él. Asimismo, todo aquello que tiene la esperanza puesta en Jesucristo, en ver a Cristo, ¿sabe qué están haciendo? Se están purificando a sí mismo. Como Él es puro. Hermano, el estandarte que nosotros tenemos, el ejemplo que nosotros tenemos a seguir, ¿sabe cuál es? El de Jesucristo. Nosotros no queremos ser como alguien famoso o muy conocido o alguien que sobresale en la sociedad, no. Nosotros estamos llamados todos a ser como Cristo, a amar como Cristo, a accionar como Cristo, a vivir como Cristo. Así que evidentemente, hermanos, si tenemos puesta nuestra esperanza en verle a Él, cada día debemos despojarnos del pecado y de todo peso que nos asedia. Luego de Juan, entonces, dar esta importante aclaración de lo que un hijo de Dios es, de su estado actual, cuál es hijo de Dios, él se está purificando porque él tiene una esperanza gloriosa. Luego le va a decir en el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermano, la palabra pecado, hamartía, es en griego, y esta hace referencia específicamente a fallar el objetivo o fallar en dar en el blanco. ¿Verdad? Nosotros vemos competencia de arco y flecha, ¿verdad? Donde el que da en el centro es la mayor puntuación, mientras que los que dan fuera, ¿verdad?, son descalificados. Así que cada vez que alguien peca, lo que hace es fallar en dar en el blanco. Por eso, el versículo dice, todo aquel que comete pecado, y nosotros vemos que el pecado es una acción que nosotros llevamos a cabo.
todo aquel que comete pecado, ¿sabe qué hace? Infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley. Dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Nosotros sabemos, hermanos, entonces que errar el blanco, fallar en dar en el blanco, eso es pecado. Todo lo que la persona hace que no exalta ni glorifica a Dios es fallar en dar en el blanco. Un padre que no tiene a Dios, que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que pueda criar bien sus hijos, puede estar fallando en dar en el blanco, porque no lo hace para dar gloria y honra a su Creador. Así que aún las cosas que pueden parecer buenas para los hombres, delante de Dios, son errados en dar en el blanco. El pecado entonces es una realidad, y así lo presenta Romanos 3, ¿verdad? No hay justo ni aún uno, no hay bueno ni siquiera uno, no hay quien entienda. Todos nosotros sabemos que el pecado es una realidad. Conocemos que el pecado es una realidad. Pero lo importante de saber que existe el pecado es que también existe aquel que es capaz de quitar totalmente nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Y ese es Jesucristo. Para eso Él vino a esta tierra. Recordemos Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Sus palabras fueron: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí aquel que va a revertir el efecto del pecado en el mundo. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hermanos, nosotros sabemos que Cristo vivió una vida de obediencia perfecta delante de Dios. No hubo engaño en su boca. No hubo una acción que le condenara. Y por eso nosotros vemos que el sacrificio que Él lleva a cabo es un sacrificio que perfecto y capaz de expiar, de quitar el pecado de los hombres. Dice el versículo 16, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Juan va a continuar acentuando entonces cuáles son las características de los hijos de Dios, y en esta ocasión él dice todo aquel que permanece en Él. Hermanos, nosotros sabemos que separado de Cristo, ¿sabe qué? Nada bueno podemos nosotros hacer, nada. No hay nada que sea acepto delante de Dios separado de Cristo. Y aquí dice, todo aquel que permanece en Él, ¿sabe qué? No peca. Y es importante notar, hermanos, que el texto lo presenta como alguien que no está condenado, más que nada. No está diciendo que el cristiano no peca. Recordemos, ¿verdad? Anteriormente vimos que pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Jesucristo el justo. Dice todo aquel que permanece en Él, todo aquel que está haciendo la voluntad de Dios, que está viviendo para agradar a Dios, ¿sabe qué? No está errando en dar en el blanco. Escoger agradar a Dios antes que a los hombres es dar en el blanco.
Por eso lo presenta como alguien que no peca. Aquel que busca agradar a Dios está dando en el blanco. Sin embargo, dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, aquel que está errando en dar en el blanco son aquellas personas que están viviendo no para agradar a Dios, no para hacer la voluntad de Dios, y por lo tanto ellos están fallando en dar en el blanco. Por eso lo presenta de esa manera. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y ese conocimiento, hermanos, tiene que ver con una relación espiritual con Dios. Es un conocimiento espiritual. No le ha amanecido. Aún está muerto en delitos y pecados. El versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ¿sabe qué? Es justo, como Él es justo. Y Él presenta aquí que las cualidades de aquellos que son hijos de Dios es precisamente personas que están practicando la justicia. Lo que es justo delante de la ley, pero lo que es justo delante de Dios. ¿Qué es lo justo? Lo que es acepto delante de Dios. Muchas personas le crea incertidumbre de saber, ¿y cuándo yo sé que estoy actuando en justicia? Bueno, cuando tú estás consciente que un Dios santo, puro, haría lo que tú estás haciendo, o tomaría la decisión que tú estás pensando tomar. El Dios santo, el eterno, o si aquello que voy a hacer también le da la gloria a Dios. Eso que voy a hacer, ¿da gloria a Dios? ¿O a quién es que está dando gloria a Dios? El que hace justicia, ¿sabe qué? Es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y allí nosotros podemos ir a Juan capítulo 8, el Evangelio según San Juan capítulo 8. Desde el versículo 39, allí tenemos a Jesús. Dice desde el versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestros padres es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, ¿sabe qué? Las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestros padres. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Hermanos, y en estas palabras que están utilizando estas personas aquí al decirle que no son hijos de fornicación, tiene que ver entonces con el origen de Jesucristo, ¿verdad? Engendrado por el Espíritu Santo. Y ellos tienen esa alma allí guardada en cierta forma para humillar su existencia. Ellos le dicen, mira, nosotros no somos hijos de fornicación. No fue fuera del matrimonio que nosotros fuimos engendrados. Y ellos están confrontando a Cristo o buscando la manera de desacreditarle. ¿Qué dice Cristo? Y más que eso, ellos dicen, un padre tenemos que es
Dios. Estas personas se jactaban de que Dios era ¿quién? Su Padre. Ellos decían, mira, tenemos un Padre. ¿Sabe quién es? Dios. Y así muchas personas en el día de hoy dicen que son hijos de Dios, así como estos escribas. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente que me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermanos, este texto muestra la realidad de aquellos que son hijos de Dios. Y Cristo entonces confronta a estos que se hacen llamar hijos de Dios sin tener una relación con Dios. Y hay muchas personas, hermanos, que pueden presumir que son hijos de Dios, pero rechazan la palabra de Dios, pero quieren vivir haciendo lo que les da su voluntad, pero no se someten a la palabra de Dios, pero dicen que son hijos de Dios. Cristo aquí entonces confronta esa realidad, y de esa misma manera entonces Juan en ese texto presenta una vez más la realidad de aquello que practican el pecado y quién es su padre. El que practica el pecado, y constantemente, y aquí la práctica tenemos que imaginarnos a un atleta, hermanos, que se está preparando, ¿verdad?, para correr en una olimpiada. No es que él va a practicar a veces, no. Es alguien que está dedicado completamente a ejercitarse para correr en esa olimpiada. Y mientras más cerca está, mejor son sus condiciones. Así que el que practica el pecado es precisamente alguien que constantemente está pecando. Aquel que está lleno de soberbia, lleno de altivez, lleno de rencor, lleno de enojos, lleno de oponerse a Dios y a su palabra. La Biblia dice, debe de hacer esto, y él dice, no, yo voy a hacer esto. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. La idea entonces que tiene el texto, hermano, es que la victoria dada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario es una victoria que progresivamente se encarga de eliminar los vestigios del viejo hombre en nosotros. Es decir, si antes nuestros miembros eran utilizados para hacer maldad, ahora esos miembros del cuerpo son utilizados para dar gloria a Dios. Lo que antes era imposible para nosotros, ahora es posible. Y esto, en la medida, hermanos, que nosotros nos acercamos más y más a Dios, nos vamos dando cuenta de cuán insensible hemos sido. ¿Cuántas veces no hemos podido perdonar a alguien?
¿Cuántas veces hemos desobedecido a Dios? Pero nos vamos dando cuenta entonces, porque ahora podemos ver lo que antes era imposible para nosotros. Así que la victoria de Cristo nos da la salvación, pero nos capacita también para nosotros entonces contrarrestar los efectos del pecado. En el estudio del día miércoles en este lugar hablábamos de que la mujer esté sujeta a su marido, y recuerdo una de las hermanas decía, mira, de manera natural yo quisiera oponerme a lo que él me dice, pero la palabra de Dios llega a mí y me dice, no, espérate, tengo que estar sujeta. Tengo que estar sujeta. De manera natural queremos, pero sabes que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y nos permite entonces obrar de acuerdo a nuestro Padre. Dice el versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Allí nos presenta entonces esa realidad del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Hermanos, nosotros no estamos solos una vez que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Tenemos el Espíritu Santo. Él se encarga entonces de redarguirnos de pecado. Él se encarga que cada vez que erramos el blanco, que pecamos, que fallamos, Él se encarga de poner esa voz de alerta, esa alarma que despierta a nuestro ser. Y nos dice, busca arrepentimiento, pide perdón, arregla aquello que no está bien. Él va redarguyéndonos de pecado. Él no nos deja tranquilos. Él no nos abandona para que vivamos una vida pecaminosa, esclavo del pecado. Él nos liberta y nos está dando las herramientas para que podamos continuar de victoria en victoria. Con caídas momentáneas, sí, pero sabe que con toda la capacidad de podernos levantar y seguir adelante. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y eso tiene que ver, hermanos, que a la hora de nosotros nacer de nuevos, somos libertados de la esclavitud del pecado, del señorío del pecado en nuestras vidas. Esas cadenas son rotas en el momento de nosotros aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ya Él no es nuestro amo para que le obedezcamos y tengamos que someternos a Él. El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan nuevamente presenta entonces ese vínculo con Dios, cómo debe reflejarse en el vínculo de los hermanos. Aquellos que aman son aquellos que conocen a Dios, son aquellos entonces que están amando a sus hermanos. Dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hermanos, en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 34, vimos eso hace 2 semanas. Que el amor de Dios, ese mandamiento dado por Cristo, que nos amemos unos a otros, dice el versículo 12, no como Caín, y esto va a ser una diferencia, hermanos,
de la realidad de nuestro amor debe de ser visible. ¿Cómo no, ¿En quién no fue visible el amor? Y siendo hermano, miren a quién. Versículo 12. No como Caín, que era de quién? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Aquí nosotros podemos notar, hermanos, cómo puede identificarse las obras que nosotros hacemos. No como Caín, que era el maligno y mató a sus hermanos. ¿Cuántas veces tú has matado a tu hermano? Claro, y no es la acción, ¿verdad?, de tomar un arma blanca o una arma de fuego o tomar un instrumento para provocar la muerte a alguien, sino en el interno, en el corazón. ¿Cuántas veces te has airado deseando la muerte de alguien? ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermana justo. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y aquí Juan va a presentar una vez más, no es extraño, hermanos, de que las personas aborrezcan al creyente. Yo sé que en nuestra lógica humana está que si hacemos las cosas bien hechas, todo va a ir bien. Sin embargo, nosotros podemos ver que en Abel no fue de esa manera. Abel hizo las cosas justas, bien hechas. Sin embargo, esto provocó la ira de su hermano. ¿Por qué? Porque las buenas acciones ponen de manifiesta aquellas malas acciones que son hechas, ¿verdad? Y debemos pensar en un lugar de trabajo donde todos están cometiendo fraude y tú dices que no lo vas a hacer, tú eres un problema. ¿Sabes por qué? Porque si tú no participas en el fraude, tú vas a denotar de que ellos están haciendo fraude. Y estamos en una sociedad que lamentablemente practica ese tipo de pecado y la familia se goza de ver los beneficios económicos obtenidos de manera fraudulenta, donde el honor se ha perdido. Sí, él robó, pero robó mucho. Eso no es nada, malo es que robe chin. Él robó mucho, en 5 años él va a salir y va a tener todo su dinero. Hermanos, hacer lo correcto, vivir para agradar a Dios, siempre va a provocar a ira a un mundo que se opone a Dios y a su palabra. Siempre. Hacer lo correcto va a provocar la ira de un mundo que se opone a Dios. Imaginemos en este tiempo cómo las familias están siendo bombardeadas con antivalores, donde los padres, se busca que los padres no puedan disciplinar físicamente a sus hijos, donde se introducen enseñanzas de la homosexualidad en los lugares de enseñanza, en las escuelas, colegios, donde se busca despenalizar el aborto, donde se busca darle poder al niño y darle poder a la mujer y ver al hombre como alguien despiadado, un monstruo o alguien inservible.
Es el bombardeo que continuamente tenemos. Y nuestros hijos son bombardeados para no someterse a sus padres. Las mujeres están siendo bombardeadas precisamente para no someterse a su marido. Y los hombres están siendo bombardeados para que no amen, cuiden y protejan a su familia. Donde las personas en esta sociedad silentemente son bombardeadas para que veamos a las personas como un vaso desechable, que lo utiliza y luego lo bota. Estamos en un mundo así, hermanos, y vivir para Dios siempre va a tener un precio. Siempre tendremos que pagar un precio si vivimos para agradar y glorificar el nombre de Dios, porque no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Por eso no podemos esperar reconocimiento del mundo. No podemos esperar reconocimiento de alguien que aborrece a Dios. Imagínense un hombre, un escritor un día no tenía nada que escribir en su columna y decidió escribir los 10 mandamientos del Decálogo, de la ley. Los 10 mandamientos. Al otro día recibió una comunicación de un suscriptor, de alguien que estaba inscrito en el periódico, diciendo que cancelaran su suscripción porque habían hablado muy mal de él, de lo que él hacía. El hombre estaba profundamente ofendido por los 10 mandamientos que fueron publicados. ¿Qué podemos nosotros esperar de un mundo que se opone a Dios? Cuando nosotros declaramos el pecado en todas sus manifestaciones, ¿reconocimiento? No, hermanos. Decirle a los hombres, mira, es necesario arrepentirte. Eso no es agradable a los hombres. Decirle a los hombres, eres pecador y vas camino a la condenación eterna. Arrepiéntete. Eso no es agradable. Sin embargo, nosotros no vivimos para el mundo, vivimos para Dios. Versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y esto sí es interesante, hermanos, porque así como Cristo se entregó por nosotros, estamos cada uno de nosotros llamados a poner nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo Jesús. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por tu hermano? ¿En palabras solamente? No, yo a mi hermano lo amo. No. El amor de Dios fue manifestado en que Él mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Es decir, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Es decir, que Dios no solamente dijo yo amo, Dios actuó mostrando su amor para con nosotros. ¿Cómo debes tú mostrar el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón? Dice el versículo 17,
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ah, hermano, yo te amo, pero tiene necesidad. Un momento, yo te amo, pero hasta ahí. En Santiago capítulo 2 nosotros podemos ver esta versículos 15 y 16. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta, perdón. El 15 dice, y si un hermano o una hermana está desnudo y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ah, hermano, tú tienes necesidad, vamos a orar por esa necesidad, ve en paz. Hermanos, cuando alguien tiene necesidad de mantenimiento, no basta con decirle vete en paz. Nosotros en la asamblea, ¿verdad?, presentamos un caso de necesidad. Y es necesario que nuestros corazones sean inclinados precisamente para ayudar o socorrer de alguna forma al necesitado. Y no es tener mucho para poder dar. Es tener la disposición de un corazón agradecido lo que hace falta. Un corazón que está en deuda con Dios y que de lo que tiene, así sea poco, lo pone al servicio de Dios. Eso demostró la viuda, ¿verdad? Que cuando todos estaban ofrendando en la plaza, venían los escribas, fariseos y empezaban a vaciar muchas. Y una viuda dio dos blancas, ¿verdad? Algo insignificante se puede decir, y Jesús reconoce que ella dio de lo que ella tenía todo, mientras que los otros daban de lo que les sobraba. Así que para dar no es necesario tener mucho, es necesario tener un corazón agradecido con Dios para poder extender la mano a aquellos que padecen necesidad. En este texto entonces nosotros vemos Juan presenta entonces cómo mora el amor de Dios. ¿De qué manera puede decir que mora el amor de Dios si tú cierras tu corazón contra tu hermano? Si tú no estás dispuesto a salir de tu zona de confort para servir a tu hermano, ¿de qué manera tú puedes decir que el amor de Dios mora en tu corazón? Dice el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No, hermano, no es decir te amo solamente. Es que cuando llega la oportunidad, tú muestres ese amor que Dios ha derramado en tu corazón para extenderlo a tu hermano que padece necesidad o una situación en específica. No es de lengua, no es de palabra, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Muchas personas, hermanos, dicen, mira, es que yo no siento hacer X cosa o servir de tal manera. No, es que yo no lo siento. Y yo no puedo hacer algo que yo no sienta, porque voy a ser hipócrita si lo hago, ¿verdad? No lo siento y lo hago.
No, mira, mayor que tu corazón, ¿sabe quién es? Dios. Y Dios conoce cada átomo de tu ser. Él te conoce perfectamente. Así que siempre será más prudente obedecer a Dios antes que a nuestro engañoso corazón y perverso. Un corazón que te dice, mira, no salga a servir a nadie. Tú estás cansado, cansada, quédate en casa. Y no es el tema de la pandemia, ¿verdad? Quédate en casa, descansa, busca algún ocio para pasar el tiempo. Ellos como quiera, si se van a salvar, se van a salvar. Es más, si tú no le llevas a un hermano que está en necesidad, otro le va a llevar. Ese es tu engañoso corazón diciéndote. Y el apóstol Juan aquí dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Con plena certidumbre, hermanos, podemos confiar en lo que Dios nos dice. Dice el versículo 22, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Siempre que vemos este tipo de afirmación en las Escrituras, las personas dicen, bueno, pues todo lo que yo le pida a Dios, Él tiene que dármelo, porque ahí lo dice. Ok. O sea que Dios es un mozo que según lo que tú pidas, Él tiene que venir y dártelo. Es interesante, hermanos, que Dios nos da todo aquello que es necesario para perfeccionar nuestras vidas y para que nosotros le honremos a Él. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros podemos pedirle a Dios, que si Dios no las concede, vamos a destruir nuestras vidas, nuestra familia. Y vamos a destruir la vida de otras personas. Y es importante entonces el hecho de saber que nosotros debemos permanecer en Él, aferrado a Él, buscando su voluntad, viviendo para Él. Alguien que vive para Dios no pide para sus propios deleites. ¿Pide para qué? Para glorificar a Dios en toda su manera de vivir. Pide al Señor rogándole, suplicándole para criar bien a sus hijos. Pide para honrar a Dios donde quiera que se encuentre. Pide para hacer, ayudar, proveer aquello que necesitan. Pero imagínense, hermanos, pidiendo mal para gastar en vuestros propios deleites. Aquí dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Si los mandamientos de Dios están en nuestra mente y en nuestro corazón, si hacer su voluntad está abundantemente en nuestras vidas, vamos a pedir como conviene. Vamos a pedir lo que es acepto delante de Dios. Y Dios conoce nuestras necesidades. Cuando Salomón pidió, Señor, dame sabiduría, Salomón nunca pensó que iba a recibir también riqueza y poder. Él dijo, mira, yo no sé cómo dirigir a este pueblo. Yo no conozco cómo puedo hacer esto. Así que cuando nosotros pedimos algo a Dios, hermanos, Dios conoce todo lo que nosotros necesitamos. Pero, hermanos, que sus mandamientos estén en nuestra mente y en nuestro corazón. Que hacer su voluntad sea una prioridad de nuestras vidas. Que vivir para Él genuinamente
sea lo que nosotros queremos hacer. No en palabra, sino en hecho y en verdad. Dice el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cuál es su mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo. Es el nombre de Cristo, hermano, lo que nos liberta a nosotros de cualquier tipo de esclavitud y de atadura. Es el nombre de Cristo lo que nos permite no solamente recibir la salvación, sino permanecer andando, agradando a Dios en toda nuestra manera de vivir. Ahora bien, ese amor de Dios siempre va a ser reflejado en nuestra relación con nuestros hermanos. Es muy fácil decir yo amo a Dios. Entonces la manera de mostrar que tú amas a Dios, ¿sabe cómo es? Amando a tu hermano. A ese que es difícil o a esa que es difícil. A esa que no, o a ese que no es tan agradable. Amando a esa persona, tú muestras el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón. Dice el versículo 24, dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo da testimonio, ¿verdad? Nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, en todo lo que nosotros vamos a hacer, busquemos siempre la aprobación de Dios y no la de nuestro engañoso corazón y no la de aquellos que aborrecen a Dios. Permanecer en Dios es posible, es deleitoso, va a ser siempre beneficioso para nuestras vidas. Permanecer en Dios tiene grandes beneficios. No es una vida sin aflicción, sin dolor, pero es la vida que nosotros debemos abrazar con toda nuestra fuerza. Vivir para Dios, honrándole a Él, glorificando su nombre, exaltando su nombre. Es para eso que nosotros estamos aquí en esta tierra. El que guarda sus mandamientos, ¿sabe qué hace? Permanece en Él, en Dios, y Dios permanece en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Sabes que Dios te ama? Como nadie y como nada en este mundo. ¿Sabe que tú eres su hijo? ¿Sabe que es Él el que cuida, guarda y sustenta tu vida en escasez y en abundancia? ¿Sabe que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, en tu vida, para perfeccionarte cada día? ¿Sabe que no estás solo? Que aunque todos se han ido en un momento dado, o todo te abandona en un momento dado, o todo te juzgue en un momento dado, tu Padre está allí. Sabe que Él mostró su amor
enviando a Cristo a morir en la cruz del Calvario? ¿Cómo puedes tú mostrar el amor de Dios? ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿Y para quién tú estás viviendo en este mundo? Cada vez que te acercas a Dios, ¿qué dices en tus oraciones? ¿Ellas están impregnadas de dar gloria a Dios? ¿O ellas solamente muestran un corazón egoísta? Hermanos, que Dios nos conceda gracia a cada uno de nosotros para meditar en su palabra, para que el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios, nos permita a cada uno de nosotros vivir para honrar a Dios el Padre. Mientras tengamos vida y mientras estemos en esta tierra, vivamos para la gloria de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Infinitas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Padre. Gracias por tu palabra que es abundante. Gracias por tu amor, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por llamarme hijo tuyo. Muchas gracias, Padre. Solamente queremos agradecerte por quien tú eres, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo por nosotros y en nosotros, para tu gloria. Oh Señor, aquí tu pueblo reunido. He aquí hombres débiles y mujeres débiles. Estamos reunidos, Señor, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a purificar nuestras vidas día a día, a practicar la justicia, a mostrar tu amor en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser hijos que te honran. Son favores, Señor, que te pedimos y suplicamos, no por nuestros méritos, pero sí por la confianza que hemos puesto en Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario y que hace posible que hoy seamos tus hijos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos concede, por cada creyente aquí reunido y por cada persona que ha de escuchar tu voz y ha de glorificar tu nombre. Porque si vivimos, para ti vivimos. Gracias, Señor, por Jesucristo. Amén.